Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro nuevo video en este canal. Como saben, la mayoría de ellos está dedicado a la parte administrativa docente, pero de vez en cuando me tomo una licencia y subo contenido alternativo. Hoy vamos a tocar un tema que me apasiona mucho, que se argumenta muy poco y que me atrevo a decir que casi nada. Cuando digo argumenta, digo que cuando escucho o leo sobre el lenguaje inclusivo, siempre tiene un carácter de pensamiento cerrado. O están de acuerdo o en desacuerdo. Y siempre es negando cualquier posibilidad de pensar este tema. Que ya les digo, me resulta muy interesante y entretenido. Muchos de estos argumentos cerrados tienen una clara visión política partidaria, digamos que son los más. No les digo más porque, como decimos, se cae de Maduro que, a favor o en contra, las dos posturas son de la famosa grieta. Los que aplauden como focas lo que digan o hagan sus líderes políticos o a la ideología política partidaria a la que pertenecen. Después están los que se aproximan o intentan dar una respuesta más justa sobre el concepto de inclusión, que es todo un abordaje realmente, pero tampoco me convence esta postura. Les comento lo que me pasa a mí puntualmente. El lenguaje inclusivo yo no lo voy a usar, no lo uso, porque no me siento identificado. Pero tampoco me molesta si alguien lo usa. Lo que me pasa es más bien de carácter auditivo. Digamos que lo que me provoca en el oído, como una cierta incomodidad cuando lo escucho. Si llegaran a recitar los ejes de mi carreta de Atahualpa, el lenguaje inclusivo es como una trompada al oído. Repito, es una cuestión de sonido, nada más. Pero como a mí me gusta mucho indagar en pensar cómo pienso, la pregunta es, ¿por qué me incomoda el sonido? Seguramente, y aquí ya necesitaría de la ayuda de un profesional, nuestro cerebro es muy plástico hasta cierta edad y luego se va volviendo más rígido para aceptar nuevas incorporaciones del mundo sensorial y cultural. La famosa frase, loro viejo no aprende a hablar. Esto dicho de una manera muy bruta, por supuesto. Un psicólogo, neurólogo, antropólogo social, por ejemplo, lo podría explicar en términos más académicos y precisos. Pero ustedes me comprenden lo que quiero decir. Por supuesto que estoy planteando al lenguaje inclusivo por fuera de lo político partidario o la justa inclusión. Sin irme más lejos, les voy a leer lo que me parece una de las respuestas más acertadas con respecto a este tema. Salió acá en el número 206 de la revista El Tren Zonal el año pasado y es la entrevista a un docente de literatura, poeta y músico de la ciudad de Gualeguaychú, Martín Pucheta. Leo textualmente la pregunta que le formularon y a continuación la respuesta. La pregunta es, como docente de literatura, ¿el lenguaje inclusivo es un tema que abordás en la clase o no? ¿Qué argumentos tenés al respecto de este tema y los objetivos que propone? ¿En qué cuestiones estás de acuerdo y en qué no? Bueno, esa es la pregunta. Veamos lo que entonces responde Martín. Es un tema interesantísimo por lo que abrió y movió y de algún modo implicó a todas las capas sociales en un debate explícito o implícito y una reflexión sobre la lengua, ver límites y alcances, posibilidades de ampliación o variación en nuestra lengua. Eso está buenísimo. Incluso hay que atender a los malestares que genera. ¿Por qué se generan? ¿A qué se le teme? Obliga a mirarse a uno mismo y a revisar. A veces fantasmas que colocamos o sentimos afuera y también están en uno. Son cuestiones de lengua y evolución de lengua. Y esos usos sociales e identitarios que está bueno que aparezcan en el aula y que se pongan sobre la mesa, sobre el pizarrón en este caso. Así que si se presenta, bienvenido y darle su tiempo, corazón y cabeza. Preguntarse cómo hablamos, por qué hablamos como hablamos. Observar las estructuras de un fenómeno que parece tan natural como hablar, que aprendemos de niños como sin querer queriendo, por ser recibidos en determinada familia, determinada cultura. Está buenísimo. Y es tal vez un primer gesto ético de revisión subjetiva, de observación personal y a la vez colectiva. Si se quiere, todo esto tiene una dimensión poética, a la vez estética y ética, porque tiene que ver con oírse, con oírnos, con oír esas otras cosas que decimos en lo que decimos, de las que tenemos que hacernos responsables. Al hacer conscientes,
ciertas inconsciencias, ciertas contradicciones, ciertos malentendidos. Algo puede moverse, algo puede abrirse. Hay algo que mueve y se remueve, que hace temblar y vacilar. Aunque yo pueda decirte que no lo uso, o que lo uso de repente, ocasionalmente. A veces con ironía, a veces un poco como jugando, un poco como probando. Me ha pasado de detectar mucha intolerancia en compañeros docentes, por ejemplo. Ahí me dan re ganas de usarlo, así sea para pelear un poquito, porque de algún modo me enojan posiciones tan reactivas, apoyadas a veces en moralismos y prejuicios, en un miliquismo lingüístico tan o más caprichoso como el hecho de forzar su uso, así como enseguida me dan ganas de usarlo adrede. Y puede que en otro momento me pase de pelear un poquito con les amigues que defienden la idea de imponerlo como si su uso fuera, o su solo uso fuera, a determinar una evolución, un salto igualitario que terminara con la opresión, con la violencia, con la segregación. No es tan fácil. Pero bienvenido el dedo y bienvenida la llaga, como dijo Chesterton. Los estigmas son las heridas que sanan al mundo. El solo hecho de que hablemos, el solo hecho de ser seres de lengua, de ser seres de entrada hablados por la lengua y la cultura en la que nacemos, de tener un cuerpo atravesado y recortado por las palabras, se hace una llaga que no se cierra nunca. Lo bueno es que todo esto te hace pensar, debatir, repasar, estudiar sobre evolución de la lengua, sobre lenguas con géneros y sin género. Por ejemplo, hay sociedades patriarcales que no tienen lenguas como género binario y son patriarcales igual. Barthes dijo que toda lengua es de algún modo fascista porque obliga a decir. Pero ¿cómo sería una lengua que no obliga a decir? Ese es el problema. Depende en qué nivel o desde qué arista estemos tomando la cosa. Es una ilusión creer que una lengua puede decirlo todo, justamente porque no se puede decir nunca todo. Y es que hay lugar para la singularidad y la creatividad, y para un nuevo movimiento metafórico, para un nuevo empuje de sentido. Es algo que nunca se cierra. Sea lo que sea, toda lengua viva es compartida, social, histórica, dinámica, inquieta. Es todo un tema el de qué cosas prenden y cuáles no en una lengua y cómo se dan esos procesos y en qué una experiencia puntual o grupal puede incorporarse a una lengua. Incluso que se incorpore en cierta época no aseguro que a la larga no se vuelva a modificar. En fin, da para mucho. Hay que ver si se toca algo o no a nivel de la estructura sintáctica, si es posible tocar el hueso de la lengua, que sería posible mover. Vinculándolo con la poesía, este tema me lleva a pensar en experiencias como el Gíglico de Cortázar, cuyo antecedente es el Girondo en la Masmédula, en los que hay una pulsión onírica, muy delirante y muy creativa. Son textos como en intensidad de sueño, que inventan una lengua dentro de la lengua. Pero un poeta en general no pretende que ese decir de su deseo tome toda la lengua, aunque puede ser divertido pensarlo, imaginarlo. En todo caso, agrega un matiz, una ampliación virtual, una potencialidad que brilla en el cielo de la lengua tal vez un instante, como una estrella fugaz. Pienso también en Capusotto, por ejemplo, en su sketch Habla bien la de tu hermana, en cómo de un modo humorístico estas cuestiones de modos de hablar y de ser son puestas sobre la mesa. Bien, ahí termina entonces la respuesta, esta maravillosa respuesta de Martín que comparto plenamente. La comparto porque cada palabra está pensada para hacer pensar y no esos discursos de, vuelvo a repetir, aplaudir como foca porque lo dijo o lo dicen. Me despido de ustedes de una frase de William Blake. El agua quieta solo crea pestilencia. Gracias y nos vemos en el próximo video.